Karma Plus, ¿no? PC Karma Sí, Plus. PC Karma Plus, Ajá, cierto. entonces, esto, de acuerdo a al libro que usted, a los tres libros que presentó, pero este es el primer libro, habla un poco de una forma más ordenada de pensar, ¿no? De que nuestro pensamiento no necesariamente lo enfoquemos a un sistema, pero que funcione como que si lo fuera, ¿no? Para poder aprender, investigar y mejorar de manera continua, ¿no? Como el ciclo PHBA, por decirlo así. Exacto. Un Usando la ciclo de mejora. inteligencia del ser humano, nuestra propia inteligencia, aunada a la inteligencia artificial, no haciendo que la inteligencia artificial nos dé las posibles respuestas, sino nosotros usarla como herramienta y hacer como una fusión, ¿no? Eso es una idea. Correcto. Eh, es más o menos eso, ¿no? Y a mis alumnos también les he más o menos instruido con el notebook Ok. LM. He aprovechado, Exacto. ¿no? Claro, Porque claro. dice, el que enseña aprende dos veces, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, les he enseñado y les he dado una idea. Por ejemplo, ellos están ya próximos a sustentar, Ujú. porque soy asesora de un grupo de taller. Entonces, les he dado esa idea de que ellos suban su investigación y que a través del Notebook LM se hace como un podcast, ¿no? Sí, Ya, correcto. entonces ese podcast incluso puede servir como una ruta de speech inicial en 20 Ujú. minutos para que ellos se preparen y ese mismo speech lo usen para ensayar su ponencia, es decir, con la entonación adecuada, Exacto. etcétera. Entonces, para que no sea una cosa aburrida y que luego los jurados estén durmiendo, Claro. porque a veces es así, ¿no? No, Sí, la sí. idea es, y eso les ha ayudado muchísimo, muchísimo, Increíble. muchísimo, y estamos aplicando ahí. Bueno, voy a compartir pantalla. Le envié una solicitud para poder compartir, doctor. Sí, listo. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Protocolo. Ya. Entonces aquí tenemos un ratitín. Comenzamos acá. Listo. Vamos a la raíz. Entonces aquí hemos puesto del protocolo a la investigación, no pidas Los respuestas, tres diseña libros. resultados, sí, los tres libros, y este es el mío que lo mejoré, ¿no? Exacto. Y ya. Ok. Entonces vamos a ir por el primero, y para el primero, le pedí, por ejemplo, una resumen un video explicativo de 13 minutos, bueno, en este caso, eh, Generó 13 semanas. sí, ¿no? Hola, bienvenidos a este desglose. A ver, seamos sinceros. Empezar un proyecto ¿Se escucha? No. Sí, sí, muy bien. Se escucha muy bien. académico desde cero impone muchísimo. A veces es como enfrentarse a un abismo, una hoja en blanco enorme y sin ninguna brújula a la vista. Pero bueno, hoy vamos a investigar exactamente cómo navegar por este proceso utilizando la metodología del manual IBM. Vamos a ver cómo levantar toda esa arquitectura paso a paso, sin perdernos en el intento. Fijaos bien hacia dónde vamos, porque el destino es súper claro. La idea es pasar de tener una intuición temática ahí un poco vaga a tener entre manos un documento académico absolutamente defendible y robusto. Y ojo, integrando la inteligencia artificial generativa sí, pero no como un atajo tramposo, sino como una herramienta de apoyo que sea totalmente responsable y sobre todo trazable. Para que nos situemos, este es nuestro plano de hoy. Arrancaremos con los 4 pasos de construcción. Luego presentaremos. Ya, no voy a pasar todo el video, pero Sí, claro. sí, ¿no? Lo he hecho. Y me parece interesante porque también sobre esto me generó la idea de que los alumnos puedan hacer su speech, ¿no? Como le decía, Sí. de su investigación. Luego tenemos esto que está aquí, que es unas La diapositivas, presentación. ¿no? La presentación sobre que bastante simpática, sobre Ujú. cada detalle, ¿no? El pacto de la obra, las reglas de integralidad, un poco, sobre todo la trazabilidad, ¿no? Que se utiliza. La trayectoria WESI, ¿no? Pues sí. Cómo va a ir?
midiéndose la curva de maduración cognitiva hasta llegar a la Exacto. cognición, ¿no? Luego el tablero de Perdón, telemetría. doctora, si regresamos un poquito a la anterior, Ujú. me gustó esta reflexión Investigar ajá, significa transformar una intuición en una arquitectura voy a verificable. verificar aquí. Gracias, sí. El tablero de telemetrías también, ¿no? Hasta llegar a la nota de conciencia. Luego tenemos, este es el método PC Karma Plus, ¿no? Y ahí, doctora, en el método de PC Karma Flow, Ujú, en palabras directas con el uso de la inteligencia artificial y ChatGPT, es la manera en que nosotros le damos indicaciones. Es una estructura de prompts, digámoslo así. ajá, Entonces, cuando nosotros iniciamos eh, a, a diseñar digamos, la estructura, como usted comentaba, el sistema, ajá, siempre tenemos que empezar con un perfil, describiéndole un perfil a la inteligencia artificial, ujú, dándole un contexto, ejecutando el prompt, que es la acción. Luego, esta parte de recursividad ha resultado muy interesante porque normalmente nos quedamos en los tres niveles, perfil, contexto y acción, ujú, pero no vamos más allá, no le pedimos precisamente al ChatGPT o a Gemini que realice un diagnóstico, un análisis ujú. de sus propios resultados. Claro. Entonces aquí se vuelve como una receta. Yo cada vez que inicio un proyecto con ChatGPT o Gemini, siempre arranco dándole un perfil, un contexto, una acción y los tres niveles de recursividad, mejora y ampliación tiene que ver con, usted atinadamente mencionaba el ciclo de Deming en cuanto Ajá. a el ciclo de mejora. Entonces, yo lo que fui formado también en los ciclos de todo lo que son los sistemas de gestión de la calidad, y a mí me quedaba claro que para poder interactuar con las inteligencias artificiales, teníamos que insertar un ciclo muy similar al de Deming, planear, hacer, verificar y mejorar. Ujú, Entonces dije, no, hay que trasladar ese ciclo de Deming hacia una propuesta de interacción con ChatGPT. ujú, Entonces, por eso nace PKarma Plus como tal. Y el plus es esos elementos que concretiza la parte de la telemetría de evaluación y de verificación, de generar la evidencia. Y normalmente hoy lo que están pidiendo las instituciones es precisamente eso. O sea, no te voy a penalizar por hacer uso de la IA. Más bien, te voy a penalizar si no justificas estás usando la IA. Entonces, estos tres libros tratan de describir precisamente un método muy concreto, una arquitectura muy concreta que permita funcionar a los megaprompts, el motor. Y ese motor, conforme los alumnos, conforme nosotros como investigadores vamos utilizándolo constantemente, ya no nos olvidamos. O sea, siempre que inicien ustedes sus proyectos, sus estructuras de cualquier objetivo, el contextualizar la parte de perfil tiene esas ventajas. Gracias, doctor. sí. Entonces ahí vemos el punto de partida, ¿no? La ficha mínima universal, la regla del vacío, ¿no? Si un dato no existe o no se conoce, se declara como dato pendiente o supuesto operativo y jamás permita que la IA rellene información para Ujú, que el texto suene bien, ¿no? La ujú, idea no es que la IA rellene, sino que nosotros utilicemos esa herramienta en todo caso para mejorar este para poder sistematizar la data, ¿no? Porque eso es, nosotros somos sí, superiores a la inteligencia artificial, es sí. cuestión de observar, ¿no? El corazón del proyecto, la conectividad cognitiva, ¿no? Y bueno, y esto que se hizo luego, voy a pasar ahora a
ver, por ejemplo, la arquitectura del manual, acá vemos, ahí está, de la intuición al Ah, qué proyecto interesante. defendible, ¿no? Ajá, arquitectura del manual, ahí está, ¿no? Utilice un poco estos contextos eh, Tipo que mapa mental. tipo mapa mental bueno, a mí me sirven mucho también cuando quiero, en una sola página, pues, tener lo necesario, ¿no? Ahí está, ¿no? Un flashcard también, un cuestionario, ¿no? Y varias cositas. Bueno, este es el primero. Luego tenemos, no pidas respuestas, diseña resultados, donde también, aquí, por ejemplo, me Aquí parece en este interesante ya este se... briefing. Ujú, Es una especie de briefing, ¿no? exacto. Donde habla de los niveles, ¿no? Bien interesante. Luego también, ay, luego también, estas de aquí, ¿no? Muy interesante también. A ver, vamos a ver la otra, perdónenme. No pidas diseño ya. Y la educación e investigación. Ah, ya. Listo que Os doy la bienvenida a este análisis. Vamos a entrar directamente en materia porque hoy tenemos sobre la mesa un tema absolutamente crucial para el mundo universitario. Hablamos de construir una arquitectura de verdad, algo sólido y necesario para integrar la inteligencia artificial generativa en nuestro día a día, en la investigación científica. A ver, no se trata simplemente de bajarnos la última herramienta de moda y ponernos a generar texto a lo loco, sino de entender cómo podemos usar esa potencia increíble sin perder ni un gramo de rigor metodológico y mucho menos nuestra capacidad de pensamiento crítico. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Revisaremos 4 puntos. Uno, el paradigma plasmático. Dos, la trazabilidad en borradores. Tres, los casos de aplicación del ICB. Y cuatro, la responsabilidad frente al algoritmo. es bastante interesante todo este tema. Y bueno, he tratado de hacer lo máximo. Ahora, todo esto me ha servido también para poder realizar, voy a dejar de compartir un momento para conversar. Esto me ha permitido poder utilizar todas estas herramientas para mejorar mi presentación. Justamente voy a tener una presentación en julio sobre con un grupo de colegas hemos diseñado, hemos construido un nuevo software, ¿no? Ahora, este software se usa justamente para temas de investigación. Todavía no digo nada porque ya faltan, en 2 semanas ya nos entregan la patente, entonces de acuerdo a eso ya la Sí, podemos hacer viral, ¿no? claro. Pero todo esto me sirvió justamente para poder hacer las presentaciones para este evento, ¿no? Y me parece súper, súper práctico. Gracias, doctor, por todo. Le he sacado el jugo hasta, hasta con mis alumnos, Claro, claro, todo el uso ese es el objetivo. de Gemini. Sí, gracias, doctor. Y en el, cuando ya vemos, bueno, lo que nos mostró ya la doctora Bárbara, primero es el cumplimiento de la tarea, que fue precisamente tomar los 3 libros. Eh, si bien es cierto, los 3 libros son densos porque uno de ellos es de 1300 hojas, el que va del protocolo al proyecto. Eh, los otros tantos también entre 600 y 700 hojas. Lo que es un hecho es que hace un muy buen resumen el Notebook LM, sintetizando lo más concreto de cada uno de los elementos. Y nos mostró los 3 cuadernos y nos mostró los productos que fue generando ampliamente en cada uno de los cuadernos como tal, desde presentación, infografía, mapa mental, resúmenes, informes, etcétera.
Eso es lo que en este primer módulo muy concreto, que es el módulo 4, que tiene que ver con un acercamiento ya directo con la inteligencia artificial en este postdoctorado, es lo mínimo que estamos ahorita requiriendo. Por eso es bien importante que doctor Mirko, doctor Nelson, doctor Alice, o quienes vayan a estar viendo este video y que por razones justificadas ahorita no están entrando o acompañándonos, eh, eh, ejecuten, practiquen las funcionalidades del Notebook LM, ¿de acuerdo? Y los 3 libros como tal les llevan a 3 contextos muy concretos. Este módulo 4 tiene que ver con el diseño de la investigación, ¿de acuerdo? O diseños de la investigación como tal. En el libro particularmente que tiene que ver del protocolo al proyecto de investigación, se hace muy amplio en las hojas porque abarca precisamente prompts y megaprompts para poder ejecutar una interacción con la inteligencia artificial en temas de investigación. Incluso si ustedes han tenido la oportunidad de, de echarle un vistazo completo, se hacen muchas hojas precisamente por eso, porque mi intención es que ustedes tengan esos prompts y megaprompts muy concretos e incluso con un atlas de ejecución, incluso con un caso muy específico en donde, imagínense que sus artículos científicos, el, el nombre de su artículo científico como tal, se mantenga, pero que sea aplicado en lo cuantitativo, en lo cualitativo y en lo mixto. 3 artículos diferentes con el mismo nombre del artículo. Entonces, ese ejercicio fue lo que implementé e integré en el libro del protocolo al proyecto de investigación, porque precisamente motivado también por digamos, esta interacción que tuve con no está por aquí el doctor Juan, me imagino que, a ver, déjame ver si ya anda por acá, pero no, se ha de estar incorporando despuesito. Eh, y en ese sentido era crear un contenido educativo que les fuera de utilidad a nivel de alumno o alumna o docente o investigador. Entonces ese era el reto, ¿no? Y a nivel de doctorado o postdoctorado. Entonces, si ustedes leen este libro, van a encontrar inclusive sugerencias de si eres estudiante, ve este capítulo, este y este y este. Si eres docente, este. Si eres investigador, este y este. Entonces, ese elemento se vuelve relevante precisamente cuando ya están ustedes en proyectos muy concretos y quieren darle una conceptualización a el uso de la inteligencia artificial de manera bioética. Ese es digamos, la gran meta. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen la estructura de los megaprompts, siempre los va a llevar el megaprompt a configurar a la inteligencia artificial para que no llene espacios con inferencias que de repente se lea correcto, pero pierda contexto, ¿no? Para su investigación. Y en ese punto, la otra actividad era precisamente el cuaderno sobre su artículo científico. Y ahí, doctora Bárbara, no sé si pudiera compartirnos otra vez un poquito su cuaderno de Sí, su... sí, sí, doctor. Gracias. Lo sé dónde lo puse, es que tengo varias screens abiertas. A ver acá. Este es de mi Sí. artículo, ¿no? Y si nos pudiera platicar un poquito, ¿qué le generó Notebook LM que usted considere que, ok, esta información sí la puedo considerar como un elemento que aporta a mi artículo? Por ejemplo, este audio, ¿no? Que Fascinantes del mundo empresarial actual. Totalmente. Es que es un choque cultural brutal. Claro. Porque, a ver, normalmente cuando se piensa en el desarrollo de software, pues existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Todo es digital, es un entorno controlado, limpio.
sin fricciones, todo perfecto. Sí, claro, es un mundo binario, puro y duro. En la pantalla, o el código compila y funciona a la primera, o hay un error, se aísla en un entorno de pruebas y se corrige. Todo está bajo un control, digamos, milimétrico. Exacto. Pero luego sales a la calle, entras en el mundo físico de un enorme hotel corporativo y de repente toda esa ilusión de control perfecto se desmorona por completo. Se espuma. Literal. Hablamos de cientos de personas moviéndose al mismo tiempo, maletas perdidas, tuberías que deciden romperse a las 3 de la mañana, vuelos cancelados que de repente te traen a 50 huéspedes furiosos a la recepción. O sea, es un caos absoluto, sudoroso y maravillosamente humano. Y justo de ese choque frontal de mundos trata nuestra exploración a fondo de hoy. Una transformación que, fíjate, está pasando completamente desapercibida para la inmensa mayoría de la gente. Totalmente. Y tenemos sobre la mesa un documento que levanta el telón de esta realidad. Es un artículo de revisión sistemática que se ha publicado en la revista científica Paideia 21 de este mismo año, 2025, titulado Metodologías ágiles en la hotelería corporativa. Y yo para poder también hablar sobre este artículo, voy a dejar por un momento, nomás para Gracias. Claro. conversar. Me ha permitido, por ejemplo, dentro de mi diapositiva, colocar, por ejemplo, como un celular hecho en IA de Canva y integrar esa voz, ¿no? Para que cree a dos personas que están hablando como si fuera Wow. una ronda, ¿no? Entonces, pero iniciando la ponencia, ¿no? Porque no todo es, buena, soy yo, Bárbara Ponce, voy a hablar Sí. sobre, ¿no? Salir un poco de esquemas, ¿no? Y, y sí, ¿no? Son herramientas que permiten diseñar, crear, hacer muchas cosas interesantes. Voy a volver a compartir por aquí. Luego, también el tema de, aquí. Muy bien. También permite un poco centrarse y nuevos diseños interesantes para el PPT, ¿no? O para la presentación, porque, y sobre todo ayuda a dar a entender cuál es la verdadera estructura que debería optarse para una cadena hotelera, ¿no? ¿Cuál es la verdadera estructura, ¿no? Y todos esos, fases que se utilizaron en el artículo directamente y cómo se pueden aplicar en el panorama global, ¿no? Es más o menos lo que me ayudó bastante. ¿Qué metodologías y diagnóstico para hotelería? Más utilizaban el Lean Service, pero no necesariamente para alimentos y bebidas, ¿no? Que en eso he hecho varias consultorías. Pero sí, ¿no? Y también el método Kanban, que el método Kanban es una metodología ágil en la cual pues nos permite ver el ensayo y error y minimizar errores en cada proceso, ¿no? Bastante interesante, la verdad, el uso de esto. Ahora, me ha permitido y me va a permitir complementar, ¿no? Porque de lo que hemos hecho el software que le comentaba, mi interés es hacer un libro sobre esto, ¿no? Y ese libro ya quiero que se haga realidad. Entonces, he estado ahí avanzando con algunas cositas, sobre todo para ver cuál es el mejor título, ¿no? Porque la idea de esto es que ese software que se ha creado, que ata lo que es chatbot y muchas cosas más, ayuden llamémosle así, a los estudiantes de todo tipo a tener consultas 24/7. ¿Por qué? Porque el asesor no está 24/7. Y esto lo hemos visto, claro, esto lo hemos visto que ya lo están implementando, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con el año pasado, no, el anteaño pasado, no, sí, el año pasado fue.
en febrero nos fuimos con mis alumnos de doctorado a Argentina y justamente de ahí nació la idea, ¿no? Porque ya muchas empresas utilizaban todas estas metodologías ágiles, pero con la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo los municipios que hacían que ya las personas pudieran ejercer, descargar documentos rápidos, si tuvieran una pregunta a las 3 de la mañana porque las personas se desesperan, que, ay, quiero saberlo rápido, ya tienen una base de datos correcta que simplemente el chat responde, ¿no? Y la misma idea nació, la preocupación, ¿no? De ver a muchos estudiantes que necesitan un asesor a las 3 de la mañana, pues para una cosa que están avanzando y a esa hora no los pueden llamar, ¿no? O de repente un alumno que diga, oye, quiero saber cuánto tengo que pagar, mañana ya tengo los documentos, ¿cuál era el pago que tenía que hacer para presentar mis documentos y sustentar? A esa hora, pues no es horario de oficina, pero todos estos chats o chatbots que estarían integrados a la página web de cualquier institución educativa, ¿no? Bueno, haría, digamos, que tener como un asesor paralelo al asesor que ya tiene el estudiante, ¿no? Eso más o menos es la idea del Sí, sistema claro. que Y se ha además, creado. su visión, doctor, y la invitación es que nos suelte esa visión en cuanto a visualizar el libro bajo un enfoque precisamente pedagógico, andragógico, editorial, moderno, innovador. Todos esos son elementos de un PROM, de un megaprom o de un metaprom. El PROM es la acción, Ujú, el, el megaprom es la acción estructurada y el metaprom es utilizar a la propia inteligencia artificial para que me proporcione ese megaprom. Entonces, hay que acostumbrarnos, uno, a primero tener clara la intuición hacia lo que queremos nosotros lograr, poderla visualizar de manera cognitiva, pero luego hacerlo, interactuar con la inteligencia artificial en ese día a día en el que, digo, le podemos darle a ChatGPT la intuición y pedirle que me genere el megaprom. El pedirle a ChatGPT que me proporcione cómo debería yo de darle la indicación correcta. Ese es el megaprom. Y el metaprom es que me proporcione siempre un megaprom razonado de acuerdo al contexto que le estoy proporcionando. Entonces, los tres instrumentos que les compartí de los tres libros, particularmente el más amplio, el del protocolo al proyecto de investigación, ahí concentré todo el esfuerzo para poder mostrarles qué es un PROM, qué es un megaprom, qué es un metaprom, pero con ejemplos. Y entonces en ese ejercicio que ustedes puedan ir como investigadores, ir generando esos pasos. Claro que este libro eh, busca que con la, digámoslo así, con el ejemplo, ustedes puedan replicar el ejemplo paso a paso y puedan tener un resultado homogéneo, un resultado, incluso que en el propio libro muestra el ejemplo como tal. De hecho, el libro genera megaprompts para el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, aparte del transformativo. El- y cómo van cambiando los prompts o los megaprompts entre los diferentes enfoques. Pero eso, independientemente que se puede aplicar en la parte de investigación, aplica también para otros contextos. O sea, usted quiere crear un libro con inteligencia, más bien quiere crear un libro del tema que está desarrollando. ¿Lo ah, puede hacer con inteligencia artificial? Sí. Puede tener usted un equipo editorial, un equipo de expertos, de revisores, expertos en lo que es estilo, pero le, le tiene que requerir al propio ChatGPT cuál es el megaprom
en el Claro. que se pueda ejecutar. Adelante. Claro, como usted dice, ¿no? Primero para el megaprompt plasmático entender el contexto, ¿no? Ya, ¿quién Eso. soy y qué necesito? Ya, yo, Bárbara Ponce, ¿no? Ya, ¿qué necesito? Quiero que actúes como una investigadora doctoral, que soy yo, ¿no? Especialista en procesos, ¿no? Hoteleros, tal, tal. Luego, mi objetivo, ¿no? Ya, ¿cuál es mi producto central, ¿no? De acuerdo a ese proceso. Utilizar solamente literatura indexada, de Scopus, de Huellos, organismos internacionales de los tales años. ¿Qué método voy a aplicar, no? Bueno, normalmente los métodos que aplico son el SEM-PLS, ¿no? PLS-SEM. Las restricciones, ¿qué no debemos hacer, no? Y decirle a la IA, por favor, no me inventes referencias. Exacto. No Eso. caigamos en eso, ¿no? Sí. No generas datos ficticios, únicamente señálame las limitaciones si así lo fuera. Entonces ya así la inteligencia artificial me filtra, ¿no? Luego el proceso, como usted menciona en su libro, el proceso de validación, ¿no? Qué Sí. interesante es Sí. cómo comprobar la calidad de lo que poco a Sí. poco estoy construyendo. Entonces ahí verifico coherencias metodológicas, alineación entre mis objetivos, lo que quiero, quién soy, las hipótesis, mis resultados del PLS-SEM. Y luego esa suerte del plus que usted le ha dado, que es la Ujú. mejora continua, ¿no? La mejora continua, Exacto. que al finalizar me va a identificar cuáles son las principales debilidades, me va a proponer un poco las mejoras, generar finalmente una versión optimizada de lo que yo le estoy trabajando, ¿no? Entonces, más o menos, esta metodología sí me ha servido ya para entender cómo debo ir, por lo menos empezando el título, porque el título tiene que ser un Sí. título que impacte, ¿no? Y además el título, doctora, incluso cuando abran ustedes los archivos PDF de ese libro, póngale precisamente título, la palabra título o buscar título, y le va a llevar a los prompts incluso de cómo generar títulos del artículo, títulos del libro, etcétera. Pero también hay un megaprompt ahí para el nombre del título como tal. Entonces, al escuchar la doctora, creo que usted es la voz de todos los compañeros y compañeras que perdón, que están ahorita escuchando y que muy seguramente van al mismo ritmo y en la misma frecuencia al estar leyendo o viendo lo que son los contenidos educativos a través de los tres libros. Realmente yo lo he comentado y ahorita vamos a empezar una dinámica relacionada a eso. Realmente, cuando genero yo estos tres libros, lo genero a partir, créanlo que con todo un reto, porque bueno, ya entró aquí el doctor Juan, lo saludo, porque hemos tenido charlas muy, 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 digamos, muy específicas, y esa es la clave. La clave es cómo interactuar con la inteligencia artificial generativa y que esa interacción permita que la propia inteligencia artificial generativa se vuelva más inteligente, pero a partir de una coincidencia de lo que nosotros queremos. Porque aquí lo que usted está generando es un ecosistema propio y las conversaciones, está aprendiendo la inteligencia artificial de sus conversaciones. Muy diferente a todos los temas que estamos desarrollando nosotros, etcétera. Sin embargo, al tener, ahorita cuando usted describe la propia metodología PKarma Plus y identifica usted ahí el microciclo de mejora, es que ese es el contexto, ¿no? ¿Y por qué yo lo vi pertinente colocar ahí ese microciclo de mejora? Porque yo tengo un contexto y un perfil que fui formado en sistemas de gestión de la calidad. Entonces, cuando yo veo que mis alumnas y mis alumnos o mis compañeros y compañeros docentes o investigadores, veo que están interactuando con la inteligencia artificial sin estructura, entonces no están bajo un enfoque plasmático, porque el enfoque plasmático no es que
haya digamos, un caos como tal, sino hay trasciende la ruta hacia la trayectoria. Hay un sinfín de trayectorias en las que el enfoque plasmático permite transformar nuestra interacción con la propia inteligencia artificial. Y Claro. ahí, Ujú. adelante. Y este tiene toda la razón, porque, por ejemplo, un ejemplo que se me ha venido a la mente es cuando uno aprende un idioma. No estoy hablando el inglés, de cualquier idioma. Si uno aprende un idioma y va por una estructura que no es ordenada, que no tiene, digamos, ese ciclo de mejora continua, eh, ese ciclo de mejora continua en un idioma, ¿qué es? Hablar, digamos, palabras cotidianas en vez de estructuras gramaticales. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo aprendemos el idioma materno? También con experiencias diarias, ¿no? Aprendemos a ver, I had, no sé, headache, qué sé yo. Sino, ¿no? Lo aprendemos de manera natural, ¿no? Quiero agua, me gusta el ave, qué sé yo. Entonces, vamos aprendiendo el aprendizaje desde otro punto de vista, ¿no? Y eso es esa misma estructura es la que debería ordenarse, ¿no? De acuerdo al tema plasmático, ¿no? Y ahí, tuve la oportunidad de precisamente estar en una conferencia precisamente con jóvenes de la Facultad de Sistemas Computacionales acá en México, y son ingenieros, van a egresar como ingenieros en sistemas computacionales. Les es afín temas de algoritmos, temas de desarrollo de software, aplicación, como tal. Y es la licenciatura que más impacto ha tenido con la inteligencia artificial. O porque les he comentado, no vamos a desaparecer nosotros como programadores, porque la IA nos está facilitando, sino al contrario, tenemos que potenciabilizar, ionizar a la inteligencia artificial para que subamos al siguiente nivel y podamos tener desarrollo de apps mucho más orgánicas, cognitivas, y que tenga un impacto a nivel global. ¿Y por qué lo comento? Porque al final de cuentas, cuando les empecé a platicar ya de cómo estructurar sus prompts, cómo estructurar un megaprompt, cómo seguir perfil, contexto, acción, la parte recursiva, ellos como programadores, el término recursivo le es afín. Entonces, y de hecho viene el término de ahí, del enfoque de recursividad. Eh, y en ese contexto, creo que el- la propuesta en cuanto a ionizar a la inteligencia artificial es hacer un uso ionizado o un uso estructurado, sistematizado, pero orgánico. Ese es el punto, cognitivamente orgánico, en donde digamos, WESI, ¿no? O sea, el wow, el eureka, la serendipia y el momento ion, porque, doctor, al final de cuentas, el momento ion es ese momento en el que logremos que un ejemplo que sería muy emocionante después tener la oportunidad de ya cuando se cumple el tema de la patente, como usted lo comenta, de su aplicación, que usted nos lo pueda compartir, porque ese es el momento, John, en donde digamos, híjole, esto no lo habíamos logrado si el contexto global de la inteligencia artificial no hubiera aparecido, ¿no? Y entonces llevarlo a ese nivel es lo que ahorita el paradigma de la parte del pensamiento complejo, que es precisamente un eje principal de este postdoctorado, tiene su arraigo. Y ahí yo siempre agradezco mucho cuando estamos en esta interacción en cuanto a el tema muy específico en la parte plasmática, porque entonces rompemos el paradigma, porque mire, una cosa es la parte cuantitativa, otra parte es la cualitativa y la mezcla de ambos, pero la inteligencia artificial ya nos está quedando, digamos que el enfoque metodológico ya nos está quedando de ver con la inteligencia artificial. Entonces, llámele como quieran, yo le llamé transformativo, yo le llamé plasmático, pero cada uno de ustedes van a encontrar el término de ese cuarto nivel y van a desarrollar
perdón, con la inteligencia artificial, perdón, esa nueva forma de desarrollar o de diseñar investigación. Vamos a iniciar, si me lo permiten, la siguiente dinámica. Eh, entiendo que Doctor, son las 7 y doctor, ¿podría hacerle una pregunta, por favor? Buenas noches, en primer con lugar. gusto, adelante. Sí, de hecho que es totalmente interesante lo que plantea la doctora y su persona. Mi consulta es, ¿qué pasa cuando se logra hacer el artículo con LM o los libros? Me refiero con el antiplagio. Porque fíjese usted, le cuento una experiencia, cuando recién por primera vez, me parece que fue en el 21, me entrometí a hacer otro curso en inteligencia artificial. Justo estaba desarrollando un trabajo de investigación y justo el profesor me sugirió pasarle revisión de estilo con un programa de IA y bueno, le hice caso porque ahí era principiante y lo pasé normal, corrigió bastante, pero después ahora que ya llevo el curso y manejo un poco más, me doy cuenta que el trabajo de tesis que presenté tiene un 60% de IA. Entonces mi pregunta es eso, si es que todos los trabajos Creas que tu tema va a consume tener material. ese defecto, ¿no? ¿Dónde está el O es libro? que no tiene defecto, porque Recoger los, música. hay alguien, doctor Ay, Sergio, un segundito, ahí voy. por Listo, favor. Ya. adelante. Sí, y es que justamente los artículos que he estado trabajando también, lo que he hecho es generalmente trabajar con el chat GPT, pero luego pasarlo con el Humanizator y luego corregirlo, a pesar de que yo mismo lo he planteado el artículo, lo modifica y sale un alto porcentaje de Turnitin. Es por eso que yo uno de los artículos que hice fue si realmente el ChatGPT proporciona información, corrige o es que roba información y se apropia, ¿no? Entonces eso fue un ensayo que hice o que lo presenté en uno de los cursos y eso es lo que me llama la atención y me preocupa, doctor. No sé cómo es ese Sí, caso. y nos preocupa, de hecho, realmente el uso de la inteligencia artificial generativa desde el propio de los lenguajes amplios. em, Primero, la versión pública que emite OpenAI, la emite a partir de noviembre del 2022. En diciembre la empiezan a conocer algunos investigadores, am, y se empieza a popularizar a partir de enero del 2023, febrero. Yo en lo particular conozco a ChatGPT en febrero del 2023. Digámoslo así, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses después de que muchos lo han conocido. Y a partir de esa fecha del 2023, el tema de plagio y el tema del robo de ideas como tal, o como se menciona, estuvo presente, estuvo presente. De hecho, en los primeros meses era mucho más el énfasis en el que todas las páginas web que hacían verificación de plagio agregaron el verificador de IA, ¿no? Y entonces complementaban un porcentaje de, de plagio y un porcentaje de uso de IA. Y incluso a la fecha fueron, digamos, matizando el término, porque ya no tan fácilmente le ponen plagio, ¿no? Ya algunos le ponen coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en algún momento entre el 2023 y el 2024 decía OpenAI, si OpenAI nunca ha sido demandado por un tema de plagio, porque infiere la información, la infiere, hace un... Exacto, gracias, doctor Juan Manuel. La similitud, ¿no? La similitud. Ya así como que ya, digamos, ¿por qué migraron hacia la similitud? Porque ya las estructuras jurídicas
incluso no pudieron comprobar o validar que ChatGPT plagiaba. Eh, Así como ahorita nosotros estamos interactuando de manera cognitiva y estamos utilizando una estructura, ojo, una estructura gramatical y una estructura semántica para hablar, y de manera original cada uno de nosotros, con ritmo, con entonación, con dicción, eso nos vuelve originales en la prosa que estamos ahorita cuando hablamos, cuando interactuamos, cuando debatimos y reflexionamos. Eso mismo pasaba o pasa con la red neuronal de cualquier inteligencia artificial. Por eso, a la fecha, y ya llevamos, vamos para 4 años, eh, ChatGPT nos enfatizaba, OpenAI enfatizaba que si alguien, eh, si alguien iniciaba una denuncia formal por plagio a partir de una estructura eh, de interacción o de conversación con con el modelo de inteligencia artificial generativa, OpenAI ofrecía precisamente su equipo o sus orientadores jurídicos o legales para poder demostrar que la inteligencia artificial generativa no estaba haciendo plagio, ¿no? Por eso nace el término de similitud, pero la similitud, doctor, tiene que ver con estructura, ojo, con la estructura gramatical y semántica. ¿Cuántos de nosotros recordamos todo el conocimiento gramatical que desde la primaria, secundaria, bachillerato, pregrado nos han ido formando? Incluso, ¿qué es la estructura semántica, no? Entonces, retomando su pregunta o su inquietud, doctor, número uno, el, el uso bioético de la inteligencia artificial tiene que ver con la parte co-creativa y del resultado. Quiero utilizar la inteligencia artificial generativa para generar un artículo científico que va a ser arbitrado, auditado en una revista indexada, en el cual me van a verificar a través de los Turnitin, el propio CopyLeaks o cualquier otra de las páginas o plataformas de verificación. Esa esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer nosotros como investigadores. ¿Por qué? Porque hay un mundo de diferencia de hacer un uso bioético de la inteligencia artificial a usar a la inteligencia artificial para hacer un artículo científico sin notas de conciencia, sin telemetrías, sin umbrales digamos, de coincidencia o de similitud. Creo que las instituciones están ahorita colocándose en ese margen preciso de que quieren evitar eso. Por eso estamos teniendo incluso eh, todo cambios de estatuto, cambios de reglamentación para el uso de la inteligencia artificial. Voy a volver a retomar su pregunta. Espero que lo que ahorita le estoy comentando, fragmentos vayan respondiéndole a su inquietud. En concreto, si nosotros seguimos el enfoque transformativo y el enfoque plasmático, el enfoque plasmático, si ustedes leen el libro, está marcado de telemetrías, o sea, de demostrar la trazabilidad del uso de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero si nuestro artículo irá hacia una revista que tenga dentro de su normatividad un porcentaje de uso o no de la IA, nosotros de manera muy concreta debemos de adaptar nuestros megaprompts para poder... Adelante, doctora. Por ahí para que... Sí, doctor, disculpe. Por ejemplo, en el tema del Turnitin,
justamente lo que estaba diciendo usted, hay que adaptarlos, Megaprón, porque si no van a salir temas, por ejemplo, voy a compartir pantalla, este es el turno, Excelente. ¿no? Este es una X estudiante y mira, escritura con IA 33%. En el Perú no está reglamentada todavía la IA, ¿no? El Ministerio de Educación no ha hablado sobre ese tema de Exacto. los trabajos por el momento, solamente similitud máximo en algunas casas de estudio 20, en otras 25. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo el estudiante se le puede ayudar en todo caso, ¿no? Bueno, estructurando, pues, ¿no? Diciéndole dónde está el error, ¿no? ¿Qué parte es IA? Entonces ahí uno también puede desde cero, es como partir de atrás para adelante, ¿no? Ver en qué parte el estudiante es que está, digamos, realizando el tema de IA, ¿no? Ojalá que está un poco lento ojalá baje descargue, porque te Correcto. descarga también ahí está, ¿ves? 33% de IA detectado, ¿no? Entonces ahí, ahorita que, ahorita que cargue, dice, solo generado con IA 33%, dice, ¿no? Probablemente desde un modelo de lenguaje de gran tamaño, ¿no? Entonces, ahí uno más o menos demora un poquito en cargar, pero ahí te da una versión, ¿no? Y lo pinta en azul todo lo que está, ¿no? Eh, Correcto. trabajado en IA, ¿no? Vamos a ver un poquito qué parte está en IA y qué parte no. A ver, pues, descargar, no, esto no es descargar informe de IA. Entonces, en el informe de IA es donde aparece, ¿no? ¿Qué temas? Ahí está. O si esta es la IA o esta de acá. Creo que esta. Ahí está, ¿ves? Ahora, ¿qué partes están con IA? Por ejemplo, esta parte de acá. El análisis de ambas variables permite profundizar temas de compensación no monetaria. Y uno se da cuenta, ¿por qué? Por la redacción. Pues acá tiene una forma de redactar y acá tiene otra forma totalmente distinta de redactar, Exacto. ¿no? Es ya para temas, por ejemplo, de asesor o uno mismo cuando presenta algo, todo el texto tiene que tener una coherencia, ¿no? Eso más o menos es lo que quería mostrar. Sí, sí, sí. Y ahorita voy a mostrarles, a ver si me lo permiten, mostrarles un ejemplo. Ahí voy a mostrar. La doctora Bárbara hizo sobre Turnitin, yo voy a hacer sobre Copylix, mostrarles el ejemplo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, doctor. Ok, este es Copylix, muy similar a Turnitin que nos mostró, ¿de acuerdo? Y aquí no hay similitud, ¿de acuerdo? Y no hay uso de IA, ¿sí? No hay uso de IA como tal. ¿Y cómo una estructura, tanto gramatical como semántica, puede ser redactada, pero también, digamos, usando inteligencia artificial? Bien, hay estructuras en las que nosotros cuando empezamos a redactar, que son
nuestra huella humana de redacción. Este es un caso en el que el alumno redacta y redacta de tal forma que es uniforme, que era lo que comentaba la doctora Bárbara. Cuando no es uniforme, la propia IA eh, hace una inferencia, hace un pronóstico del propio uso de la IA. Ese es el punto. Pero cuando uno redacta con el propio ritmo. Vean, el alumno fue redactando a su propio ritmo, con su propio estilo, ¿sí? Lo fue redactando de tal forma que cuando se pasa la verificación con Copylix, Copylix no tiene ningún, digámoslo así, ningún acercamiento hacia a que es contenido con IA. Pero vean cómo cuando se hace con IA hay una estructura tanto gramatical como semántica uniforme, sistemática. Entonces, definitivamente cualquier verificador como Copylix o Turnitin va a identificar que está hecho con IA, porque definitivamente quien redacta de manera humana, quien agarra y dice, ok, voy a redactar, incluso no es incorrecto el que utilicemos la IA para que la IA nos genere borradores, ideas o que amplíe o ionice nuestra intuición o lo que nosotros estamos redactando. Eso no, eso no es eso no es incorrecto, porque incluso la propia IA lo detecta como un proceso de humanización. Y yo no confío en las plataformas que humanizan. No, porque al final es una IA tratando de humanizar un texto para que otra IA lo pase como humano, ¿no? Eso es como salirnos del contexto como tal. No, más bien es eh, volver al punto de desarrollar la facultad de redacción humana, pero a partir de un contenido generado por la propia inteligencia artificial. Entonces, si ustedes observan, de alguna manera, este ritmo, esta forma de redactar, lo hizo el estudiante como tal. Entonces, este es un ejemplo en donde no se muestra similitud y, vean, no se muestra que haya sido hecho con inteligencia artificial, cero inteligencia artificial. Pero luego se nota que lo hizo el alumno. O sea, son párrafos, son estructuras gramaticales y semánticas eh, auténticas, eh, humanas como tal. Significa que no todos hablamos de la misma forma, ni escribimos de la misma forma, pero eso no quita que no usemos IA. Es lo que le digo a mis alumnos, miren, el tema aquí con las instituciones es que no quiere que copiemos y peguemos lo que hace la inteligencia artificial. Ese es el punto. Lo que quiere la universidad es que sea un trabajo redactado, que sea estructurado, que sea razonado, que sea fundamentado, que sea perfectamente citado, así cumpliendo todos esos requisitos, todos esos requisitos. Pero todo lo que el acompañamiento que podemos hacer con la inteligencia artificial para hacer análisis, para hacer incluso debate, reflexión, eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es copiar y pegar esa respuesta. Por eso el libro de no le pidas respuestas a la IA, diseña resultados. Incluso el título lo sugirió la propia inteligencia artificial. Ese es el punto. Entonces, mi sugerencia siempre más en este postdoctorado es, uno, cumplir siempre con los requerimientos de las instituciones, en donde si nos indican que manifestemos cómo usamos la inteligencia artificial, no evadamos ese requisito, más bien asumamos
ese requerimiento, esa petición del institucional, digamos, sí, usé la inteligencia artificial de manera co-creativa en esta parte, en esta parte y en esta parte, ¿de acuerdo? Y a lo último, una nota de conciencia, una nota de, digamos, que apegue el uso de la propia inteligencia artificial. No sé, doctor, si con estos fragmentos que he ido tratando de como rompecabezas, irle compartiendo más lo que dijo la doctora Bárbara, eh, se pudo responder de manera general su inquietud. Eh, Usar la inteligencia artificial de manera bioética está más cercana a cumplir con los requerimientos de las instituciones a un uso desorganizado de la inteligencia artificial o incluso un uso, digamos, desorganizado o un uso directo como el copiar y pegar, ¿no? Entonces, doctor, ahí sí me escuchó por ahí. Sí, sí, de hecho, doctor, sí, pero sí, aún como usted dice, pues efectivamente no había pensado en el Humanizator. Mm, claro, pero es pasar de un IA a otro IA y claro, justamente en estos últimos tiempos, en algunas conferencias, escuchaba de que de acá un cierto tiempo, si bien es cierto, para el momento no reconoció IA, pasas nuevamente, de todas maneras, si es que ahí ya se detecta, ¿no? Eso es lo que justamente había escuchado en algunos de los, Y por eso a nosotros como investigadores, ¿qué creen? Nos estamos yendo a desarrollar facultades de redacción que en un principio nosotros lo dábamos por hecho, ¿no? Ahora estamos regresando a los cursos, a los diplomados que nos están ofreciendo precisamente desarrollar la facultad de redacción gramatical y semántica. Y así, lo que nosotros realicemos con apoyo de la herramienta, del asistente, del agente y del asesor de inteligencia artificial, se complemente con nuestra redacción humana perfectamente o gramaticalmente perfecto y semánticamente perfecto. Esa fórmula hace que aunque pasen los años, la redacción que realicemos nosotros como investigadores sea auténtica y original y no haya plataforma que dentro de 5 años nos diga redactaste con inteligencia artificial, porque una cosa es redacté con inteligencia artificial y otra cosa es eh, usé, eh, interactué con el asistente, me asesoré o inclusive utilicé los agentes, ¿de acuerdo? Aquí el detalle es que nos estamos apanicando nosotros como investigadores porque si hacemos uso de la inteligencia artificial, pero no redactamos de manera correcta gramatical y semánticamente, pues nos está rebotando nuestros trabajos Copylix y Turnitin como 80% de IA o 100% de IA, ¿no? Entonces aquí mi recomendación, porque yo lo he hecho hacia mi propia experiencia, es, estoy regresando a mis libros de español. Estoy regresando a qué es una estructura gramatical y qué es una estructura semántica. ¿Por qué? Porque la propia IA me está llevando a incluso a redactar como IA. No sé si les ha pasado, ¿no? Estamos ya redactando con estructuras tipo IA. Y entonces digo, pero si yo lo hice, ¿y por qué me detecta que es 100% IA? Válgame Dios, si lo estoy redactando yo ahorita y es una idea que estoy estructurando. La estructura, mi subconsciente está trayendo a mi forma de redactar lo que leo con inteligencia artificial. Ese es algo cognitivo bien importante. Lo vuelvo a repetir. Todos estamos cambiando nuestro estilo de redacción porque subconscientemente nos estamos cargando de estructuras IA.
Entonces, ¿qué tenemos que retomar? Es cómo redacto de manera correcta, más bien, cómo redacto con un estilo propio para que la IA no tenga forma de indicarme que todo lo que yo redacto está hecho con IA, ¿no? Entonces, ese ejercicio hoy por hoy es mi máxima recomendación. No basta con que tengamos buena ortografía. ¿Cuántos de nosotros nos habían dicho que la parte ortográfica, la parte gramatical y la parte semántica son las tres telemetrías más importantes para que ninguna plataforma nos etiquete nuestro trabajo intelectual como hecho por IA? Porque ese es el riesgo que ahorita estamos corriendo. Todos estamos redactando, ¿no? No estamos copiando y pegando, redactando. Llega a la institución y la institución lo pasa por Opportunity o Copylist y dice 40% de IA y quedamos en un estado de indefensión, ¿no? Total, 40%, válgame, y si yo lo redacté personalmente y tengo mi video en donde yo estoy redactando. El detalle es que cognitivamente ahorita a 3 años nos estamos, digamos, estamos transformando nuestra forma de redactar porque lo que vemos en pantalla, lo que escuchamos, se está generando ahorita con IA, ¿no? Ya, digamos, ¿cuántos de nosotros seguimos disfrutando leer libros? Ahorita estamos la mayoría viendo pantallas, ¿no? Y viendo estructuras hechas en IA. Entonces, esa sería mi recomendación para poder. Ahora, me voy al otro lado. Si no es para una revista arbitrada como tal, si no es para un apego a un estatuto de una tesis en donde me indica un porcentaje de uso de IA o penalización por uso de IA, para poder justificar el uso de la IA, vienen las notas de conciencia y vienen las telemetrías. Es decir, yo no niego el uso de la IA. Y aquí está cómo la usé. Y aquí están incluso mis prompts. Y aquí están mis megaprompts. Y así lo utilicé, pero no copié y pegué la redacción. ¿De acuerdo? Ojo, eso es muy diferente a poner una nota de conciencia o una nota en la que esta gráfica o esta tabla fue creada de manera, eh, eh, fue con autoría, no, ¿cómo me mostraban la otra vez? Déjame acordarme, ay, se me ve. Era una notita en la que yo no negaba haber usado a la inteligencia artificial para que me generara la gráfica, pero esos datos como tal, de manera cognitiva, fueron analizados, reflexionados y revisados por un servidor, ¿no? O sea, por el autor, por el ser humano. Entonces, en ese sentido, viene a fortalecer las notas de conciencia precisamente el uso humanizado de lo que estamos creando. En concreto, creo que estamos ante, y qué buena pregunta porque esa me la hacen siempre y creo que cada vez trato de abonar un poquito más a la respuesta, es que la parte co-creativa cognitiva con la inteligencia artificial, en la medida que nosotros la utilicemos de manera correcta, está permitida, pero tenemos que apegarnos a la normatividad de las instituciones, de las revistas o de quien recibe nuestro producto como tal. Un ejemplo, si ustedes ven los libros están creados de manera co-creativa. Yo no niego que todos los libros están hechos con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? De hecho, doctor, se puede citarla ya y ya hay citas de ellos. Sí, sí es correcto, sí. Y muy concreto, pero inclusive hay instituciones que no lo están permitiendo, ¿no? O sea, quieren cero IA. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir evolucionando o adaptándonos como tal. Pero sí, doctor, en concreto, creo que mi respuesta sería desarrollar nuestras facultades en la parte gramatical y en la parte semántica, para que así garanticemos
que todo lo que produzcamos como investigadores trascienda los años y en ningún momento una IA nos diga que fue hecho con inteligencia artificial. Aquí hay que defender la autoría humana, ese es el punto. Pero eso no niega a que esa autoría o ese texto se haya fortalecido, se haya mejorado, se haya utilizado la propia inteligencia artificial. No sé si ahí el doctor Mirko, el doctor Nelson pudieran abonar a esta reflexión, a este debate, o a estos comentarios Sí, con doctor. sus propias experiencias. Sí, sí, efectivamente, usted tiene toda la razón, porque incluso lo que usted decía es que justamente parece que ya nuestra capacidad cognitiva está asociada, porque así como ha dicho, mm, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ensayar, practicar con las mismas citas del libro, incluso impresas, libros muy, muy antiguos, y luego cuando se sube aparece. Entonces yo digo, pero si en ningún momento lo puse al software ni nada por estilo, ni siquiera para que lo revisara, pero pasa eso. Lo otro es que efectivamente eso nos entendemos entre los que estamos acá, pero el problema es que en este tipo de diplomados o posgrado, estudios de posgrado, estamos pocos. Y los que están realmente en los vicerrectorados, por ejemplo, por acá en el Perú, están pues la gente, diríamos pues de una cierta avanzada edad, porque hay requisitos para ser vicerrector, pues un vicerrector no puede ser un muchacho, tiene que ser principal y cosas como eso. Entonces el problema está con ellos. Entonces el problema está con ellos y simplemente ellos pasan y ven, dicen, no, eso es copia y pega. O sea, no entienden, o sea, quiero entender eso, ¿no? No entienden de qué cosa es un PRON, qué es la ayuda, qué es el proceso. O sea, simplemente están allí a la defensiva y lamentablemente no se razona, ¿no? Y es más, como usted ha dicho, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy está prohibido, ¿no? Y eso va desde el pregrado y cualquier trabajo se sube. Ahora los profesores ya no se encargan de leer, analizar, sino subir al Turnitin. Si está, si tiene el 5 6 10 40 ya, no, esto no sirve. O sea, toda la respuesta es que no sirve, ¿no? Entonces yo lo que siempre digo es, no está bien que no sirva. El problema es cómo afrontamos esta situación, así como la que está practicando usted o está ensayando, y eso es lo que toca hacer, pero lo que hacemos eso me parece que somos muy pocos, demasiados pocos. Es correcto. Y sumando doctor Nelson, y soy súper propositivo en ese sentido, los grandes cambios son de los pocos, ¿no? O sea, los grandes cambios se generan a partir de pocas personas. Si nos toca a nosotros generar esa confianza para estos vicerrectores o rectores de las instituciones, para mostrar con investigación cómo la parte cognitiva del uso de la inteligencia artificial se está ampliando, cómo cualquier enfoque, es que le digo a mis alumnos, si yo pude, ustedes pueden. O sea, tienen mayor capacidad que un servidor. Entonces, al momento de que yo les muestro de decir, ¿cuál es para ustedes, cuál es el cuarto enfoque metodológico? Yo le llamé transformativo, pero ustedes tienen que crear su propio enfoque metodológico. Eso me queda claro, porque ya no bastan. La parte cuantitativa, cualitativa mixta es el enfoque rígido, es el enfoque sólido, ¿de acuerdo? Ya el cuarto enfoque que cada uno de ustedes o nosotros lo vamos implementando con el uso de la IA, precisamente es el cuarto enfoque, que es un enfoque más eh, eh, líquido, como lo llama Sigmund Bauman, ¿sí? O gaseoso, o plasmático, como yo se los comparto, ¿no? O lo comparto, pero porque no le encontraba respuestas concretas, porque lo que usted acaba de comentar, doctor Nelson, es bien importante. Si yo como docente pido una tarea relacionada, ¿no? Imagínense que estamos en la Facultad de Medicina, ¿no? Y pasa pasamos la verificación del uso de la IA y me arroja 70% de uso de IA.
y por eso lo rechazo. Y resulta que ese ensayo traía la cura del cáncer, ¿no? O sea, y de repente yo fui la barrera en donde limité precisamente soluciones de ese tipo, ¿no? O sea, es lo que les está pasando a las universidades que cierran la ventana o la puerta. Porque yo soy muy propositivo y creo que la cura del cáncer está cerca, porque no es lo mismo 200, 300 científicos buscando la cura a 2000, 4000, 5000 utilizando inteligencia artificial. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, pero nosotros como docentes, ¿qué tanto estamos limitando esa capacidad cognitiva ya evolucionada? Ese es el tema. Dos, y como anécdota, ¿no? Nos estamos topando con incluso prácticas de instituciones en que dicen, hay una convocatoria para un doctorado y solamente van a ingresar a la convocatoria eh, interesados interesados que asistan personalmente a al cumplimiento de los requisitos y van a redactar en un tiempo determinado un ensayo de puño y letra a mano, así, con hoja y papel. Los van a sentar, va a estar un supervisor al lado y va a estar viendo cómo alguien redacta su ensayo a mano. Y yo me quedo así impresionado, digo, ¿qué estamos viendo en ese contexto? O sea, ¿en verdad todas las universidades tendrían que hacer eso? En verdad, si yo quiero estudiar un doctorado, independientemente de cumplir con los requisitos, me pidan desarrollar en ese momento un ensayo de 10 cuartillas y que ese ensayo va a ser evaluado y de eso va a determinar si entro o no a estudiar un doctorado. Eso es un punto de reflexión muy importante. Si eso es a nivel de doctorado, a nivel de maestría, a nivel de licenciatura, a nivel de... ¿No? Incluso va a llegar un momento en el que vamos a regresar al lápiz y a la goma, ¿no? Y entonces yo diría, bueno, y, y entonces la evolución, ¿dónde está? Número uno. Número dos, se discrimina entre las personas que son, eh, que, que se les complica por un enfoque cognitivo el escribir. ¿Cuántos de nosotros tienen, si ahorita nos ponemos en el ejercicio de escribir, cuántos de nosotros escribimos tipo, perdón por los doctores, ¿no? Médicos, perdón. No sé si allá en sus países les pasa, nuestros queridos médicos por acá, de repente, como escriben muy rápido, de repente ni se nota, ¿no? Se dice que es un estilo tipo doctor, cirujano o doctor, como tal. Pero a La eso es letra. a lo que voy, ¿no? Perdón, doctora, le interrumpí. No, sí, la letra, digo. Sí, ¿no? La letra. Entonces, y hay quienes escriben precioso, ¿no? Y redactan en ese momento precioso. Pero entonces, si yo no tengo esa habilidad ya, un ejemplo, yo soy informático y tengo 20 años de que dejé el lápiz y el papel. Todo es impreso, todo es teclado. Entonces, si me pongo en comparación a escribir con ustedes, puede ser que salga muy mal parado en ese sentido, ¿no? Pero eso es una limitante. Al final de cuentas, es un criterio de acceso, porque si les pedimos un ensayo, me lo van a entregar con IA y por eso, en lugar de estar pensando en otros mecanismos de ingreso, mejor les pongo un ensayo a mano, ¿no? Y que me lo hagan, pero que haya una persona supervisando. Entonces, en ese contexto es muy, 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 muy complejo. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Aprender perfectamente el uso de la inteligencia artificial. Prompts, megaprompts, metaprompts, modelos mentales y metamodelos. Esa es la línea de los prompts. ¿Cuántos de ustedes utilizan un prompt? ¿Cuántos de ustedes utilizan un megaprompt? ¿Cuántos de ustedes utilizan un metaprompt? ¿Y cuántos de ustedes utilizan un modelo mental o un metamodelo?
Y ahí se los dejo para un tema de investigación que ustedes vayan viendo. Ahí en los libros más o menos lo fui generando, pero es esa parte. Pero bueno, la invitación, porque no tardando ya nos dicen que ya casi terminamos, ¿no? Eh, eh, los 3 libros. ¿Cómo se leen los 3 libros? Les voy a dar el orden de los 3 libros. El, el primer libro que ustedes deben de leer, ¿sí? Es Educación e Investigación Plasmática. Ese es el primero. Educación e Investigación Plasmática. El segundo, el segundo, Ingeniería de Prompts. Ese es el segundo. Y el último, del protocolo al proyecto de investigación. Ahora, son libros muy extensos, yo lo sé, pero cada uno de los libros, y más el segundo y el tercero, trae prompts. Pero el tercero, que es el del protocolo, trae los megaprompts. Entonces, por favor, si me hacen el favor de abrir el tercero, vamos a ver un poquito en pantalla a qué me refiero. ¿De acuerdo? Abran el tercer libro, por favor. Doctor, ¿cuál? ¿El Sí, manual? del protocolo al proyecto de investigación o el manual 4, que también así Manual 4. aparece. Es el de 1300 hojas. Es ese, del protocolo de investigación al proyecto de investigación transdisciplinaria. Ese y en, son 1321 hojas, ¿de acuerdo? Bajamos, bajamos, vamos a bajar ahí, miren, solamente para compartirles. Ahí está el modelo de perfil, cómo ejecutar un prompt con el perfil, con el contexto, con la acción, con la recursividad, etcétera. Pero si ustedes ven los capítulos, si ustedes observan los capítulos, nos lleva de la mano a temas precisamente, exacto ahí, de marco teórico, trabajo de campo, arquitectura, reporte. Hay un sistema praxeológico plasmático agéntico, pero ahí están las plantillas maestras y está el caso integral. Ahí están las plantillas maestras editables, ¿sí? De cómo ejecutar los prompts. Y vean, un catálogo de fuentes reales, porque eso es lo que me pedían. O sea, al final de cuentas, un caso real, o sea, que pueda generarse. Miren, ahí está un ejemplo, la ruta, la parte independiente, lo cuantitativo. Y miren, aquí está un ejemplo. Título común, Filosofía e Inteligencia Artificial en la Investigación Científica y Docencia Universitaria. Así le coloqué el título común y ese título común de ese artículo va a ser para lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto. Y ahí aparece la pregunta guía. ¿Qué relación existe entre conocimiento de inteligencia artificial generativa, frecuencia de uso, trazabilidad y responsabilidad filosófica percibida? Porque está, y luego evidencia que debe producirse, variables, indicadores, los datos reales de arranque, ahí están, los datos reales que son los de INEGI, ¿sí? Las fuentes PDF de la ruta, ahí aparece. Y si bajamos un poquito, ahí está el ejemplo de ejecución con datos reales y abajo debe de estar el Megaprom. Vamos a ver, ahí está el Megaprom. Megaprom correspondiente al ejemplo con datos reales y links. Megaprom con datos reales, vean, y las telemetrías. Pareciera complejo, pero es, doctor, era el doctor que me comentaba, el doctor Nelson, es la única manera en poder demostrar un uso bioético de la inteligencia artificial, porque si no, no hay forma. Ahí está, las plantillas, los ejemplos de ejecución. Me pareció Exacto. interesante. Adelante, doctora, sí. Sí, me pareció interesante. El marco teórico, cómo se construye. Y miren cómo está estructurado. Ahora, todo esto
es la propia inteligencia artificial que se fue a su red neuronal, se fue a las mejores prácticas, no al plagio, sino a inferir cómo en la actualidad necesitamos nosotros aprender. Y entonces miran, correspondiente al ejemplo con datos reales, cuantitativo, marco teórico y estado del arte. Pregunta guía del enfoque. ¿Qué relación existe entre conocimientos? Luego, finalidad, articular conceptos, debates, antecedentes y tal. Fuentes PDF que debes buscar. Ahí está. Y ahí está la estructura. ¿Cómo conectar el problema, la pregunta, el método, la evidencia y el producto? El umbral, si es comprensible, el índice, si se cuida la privacidad, la bioética y los límites de la IA. Entonces, yo lo que les invito es que tengan la oportunidad de explorar todo el libro, poder identificar, poder hacer la ejecución de estos prompts e ir viendo el resultado. Entonces, esa sería la parte de... Ah, y miren, decisión. ¿Avanzo, corrijo, regenero o reservo, no? Esa siempre es la instrucción que hay que darle a ChatGPT. Oye, avanza, vamos bien. Oye, corrige, regenera o reserva, ¿no? Y así se van repitiendo los prompts conforme vamos evolucionando el proyecto, vamos evolucionando el protocolo del proyecto de investigación. Gracias, doctora. Gracias. Vamos a ir viendo. Muy bien. Pero para no perdernos en esta sesión, vienen las tareas para que ustedes tengan el motivante, por lo menos, de decir, híjole, siempre van ustedes a tener la libertad de hacer o no las tareas, pero si ustedes las hacen, van a poder ustedes llevar más allá la práctica. Bien, las tareas que vienen la siguiente, porque la siguiente sesión es la cuarta. Su artículo científico, ¿recuerdan? Su artículo científico o su tesis. Vamos a hablar de sus artículos científicos. Eh, Van a ser lo siguiente. Déjenme que tengo por acá voy. Permítame. Muy bien, es la siguiente actividad. Recuerden que lo estamos haciendo también de manera cognitiva. Yo doy la indicación. En este momento ustedes, si tienen alguna duda, me preguntan. Quedamos en consenso, pero si se genera alguna otra pregunta, la hacemos en el grupo de WhatsApp entre ustedes, ¿de acuerdo? Para que eso permita una interacción. Entonces, de de cada uno de sus artículos científicos, de sus capítulos, cada capítulo lo van a convertir en una infografía y van a utilizar ChatGPT para generar la infografía de cada capítulo de su artículo. Alguien me podría decir, no, no tengo capítulos, tengo temas de cada uno de sus temas. No, no, no tengo temas, tengo secciones. Ok, de cada una de sus secciones. ¿De acuerdo? No, nada más tengo introducción, desarrollo y conclusión. Ok, pero dentro del desarrollo, muy seguramente hay estructuras en donde ustedes desarrollaron su investigación o su artículo. Quiero infografía, una infografía en ChatGPT, una infografía en Gemini y una infografía en Notebook LM. ¿Dónde está la infografía en Notebook LM? Recuerden, ahorita se los muestro rápidamente.
Ay, ay. ¿Ya vieron? Cuando abren el cuaderno, aquí, al lado de cuestionario, aparece infografía. ¿Sale? Infografía. Entonces, la fuente es su artículo o su tesis y acá van a generar una infografía por capítulo, por tema o por sección. Ustedes deciden, porque desconozco cómo está su artículo. ¿Sí? Y van a generar una infografía. Y ojo, tip, van a tener que ponerle aquí un poquito al prompt de aquí. ¿Sí? Van a tener que trabajar un poquito aquí en el caso de Notebook LM. Pero tienen que hacer una infografía también con ChatGPT y una infografía con Gemini, ¿de acuerdo? ¿Dudas aquí? ¿Alguna dudas de esta primera actividad? ¿No? ¿Todo está bien? A ver, voy a tomar doctor Nelson, doctora Litsi, doctor Juan. ¿Todo bien? Doctor Gabriel, saludos. Vamos Doctor, en a... el caso de ChatGPT, Sí, se sube todo el archivo y se le pide igual que el LM o exacto, sí. sí. Sí, es correcto. Le voy a compartir pero hay un perito. Ahorita le voy a compartir permítame, voy a compartir el ejemplo. Está aquí. Eso es lo que quiero, que yo no suponga que son expertos en ChatGPT o en Gemini, sino que lo pongan en práctica, porque al escucharles aquí. Uno. Este es ChatGPT, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Bueno, ok. Aquí está el signo de más. Aquí agregan su artículo o su tesis, ¿de acuerdo? Aquí lo agregan, ¿sí? Y le dan clic en crear una imagen. Y aquí ya le dan la indicación de crear la infografía de qué capítulo y en dónde va a encontrar la información. No quiero ahorita mostrarles el prompt o un ejemplo. No, quiero que interactúen. ¿De acuerdo? Que digan, ah, ok, aquí está la infografía, más bien aquí ya lo generé, pero lo que sí es que tienen que seleccionar, crear imagen, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Esto es en ChatGPT, ahora en Gemini. Voy a Gemini. Miren, aquí está en Gemini. Recuerden que hay que entrar a Google, perdón, a Gmail, perdón, para que luego puedan accesar ya directo a Gemini. Aquí está, vean. Que el consejo es, si van a generar la infografía, que le dan el signo de más para agregar su archivo, subir el archivo, y aquí, en el mismo signo de más, dice crear imagen, de manera muy similar. Y aquí pueden ya
pedir la infografía. ¿De acuerdo? Eso es con Gemini. Y ya, Notebook LM, ya vimos cómo, ya les mostré cómo. Segunda tarea. Segunda tarea. ¿De acuerdo? Porque además es ya. Hacer uso de las inteligencias artificiales, las que ustedes deseen, ChatGPT, Gemini, Notebook LM, o la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En donde incorporen elementos concretos a su artículo científico, generando una nota de conciencia para presentar en la última sesión, que es el próximo sábado. ¿Sí? Recuerden que este módulo 4 es introductorio a todos los demás módulos que tienen que ver con su artículo científico. Como este módulo es introductorio de la IA, lo hice así. O sea, es como uso de la IA, su artículo y así de manera dinámica. Se presta el módulo 8 para eso, porque tiene que ver esa parte, pero es importante que la segunda actividad, la vuelvo a repetir, la segunda actividad es cualquier inteligencia artificial, cualquier inteligencia artificial que genere un contenido, puede ser cualquier elemento gráfico, cualquier análisis, cualquier analítica, pero que le coloquen la nota de conciencia de cómo usaron a la inteligencia artificial. Y en esa nota de conciencia deben de agregar los prompts que utilizaron. Los prompts que utilizaron. Y con eso cierro la segunda actividad. ¿Dudas aquí en la segunda actividad? El artículo que ustedes están generando va a tener un agregado. Ese después se lo van a quitar. La nota de conciencia después se la van a quitar. Cuando sea, más bien después la pueden incorporar al final. Ya. Pero ahorita es Doctora, Adelante, doctor. la nota de conciencia viene a ser la primera tarea. Sí, Ya. Y la segunda no la entendí muy bien, doctor. ok. Eh, lo voy a retomar para hacerlo más sencillo. La primera actividad que comentamos, a ver, vamos a ver qué tanto está ampliada la duda. Doctora Gabriel, ¿sí me escuchó? ¿Cuál es la primera actividad? La primera actividad es el artículo científico, convertirlo en infografía por capítulo o sección en ChatGPT, en Gemini Google o Notebook KLM. Luego, la segunda, hacer uso de la IA para incorporar elementos concretos y generar un contenido que puede ser un análisis de nota de conciencia para presentar en la siguiente presentación del artículo que tendré como agregado. Exacto. Entonces, sí es cierto que en la segunda actividad puede usted arrancar con la nota de conciencia. Lo que yo quiero es, les voy a mostrar la próxima sesión una nota de conciencia, pero yo quiero que cognitivamente ustedes se imaginen cómo es una nota de conciencia. Imagínense que ustedes le van a pedir una nota de conciencia a sus alumnos. ¿Cómo la fija en sus mentes? No, no, no. Yo lo que quiero es cómo colocarían ustedes una nota de conciencia, ¿no? Y pueden utilizar la IA para generar esa nota de conciencia, ¿no? ¿Cómo vamos a generar? La vamos a abordar desde el ámbito filosófico, la vamos a abordar desde el ámbito técnico, la vamos a abordar desde el ámbito praxeológico. Hay quienes me han mostrado desde un contexto epistemológico, ontológico, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo lo generarían ustedes? Siéntanse en la libertad de generar su propia nota de conciencia. Y eso es lo que vamos a presentar la siguiente sesión. Y con eso cerramos este módulo. ¿De acuerdo? Uno, ya
perfilando perfectamente las herramientas. Dos, potenciando, ionizando nuestro artículo científico. ¿De acuerdo? También hago, digamos, un paréntesis. No he querido forzar este módulo 8 a, a un alcance que les abrume mucho. He tratado que sea muy orgánico, pero sí es importante requerirles que tengan la oportunidad de leer los 3 contenidos educativos, por favor, léanlos y van a ir descubriendo cositas que van a decir, wow, la inteligencia aquí sí le atinó, ¿no? Aquí sí me parece interesante. Y vayan tomando notas. Ya aquí está el doctor Luis Mateo, pero esas son las 2 tareas para la siguiente sesión, que es el cierre de la 4ª sesión de este módulo 8. Recuerden, presentación de su artículo científico con las infografías agregadas, con elementos que puedan ustedes incorporar a su artículo científico y por último, nota de conciencia. Ese sería Y porque también respondería a la inquietud del doctor Nelson de cómo bioéticamente, de manera práctica, vamos a ionizar el artículo científico. ¿De acuerdo? Como decir, mira, pues aquí está mi nota de conciencia, ¿no? Ah, aquí está, de manera correcta, el uso de la inteligencia artificial. ¿Dudas aquí? ¿Comentarios, por favor? Todo bien, perfecto. Entonces, adelante, doctor Luis Mateo. Hemos, al parecer, concluido esta Gracias, muy buenas sesión. noches con todos. Ya nos llegó la hora de cerrar la sesión. Buenas noches, fin de semana, que se pasen un feliz domingo y hasta la próxima clase. Buenas noches, mucho gusto de saludarlos a todos ustedes, un gran abrazo y que pasen un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, muchas Doctores, muy gracias, buenas doctor. noches. Buenas noches. Fin de Buenas semana. noches. Bonito fin de semana. Gracias. Saludos a todos los compañeros y en especial doctor César. Igualmente, doctor Gabriel, como siempre, un gusto verle, saludarle y además, excelente alumno. Gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Igual.